¿Te preguntaste cómo encarar las primeras capacitaciones y cómo empezar a formarte como psicólogo una vez recibido o incluso si sos estudiante y estás terminando la carrera y querés hacer un curso complementario para formarte en habilidades que tal vez no te están enseñando en la facultad? Bueno, en este episodio vamos a describir en detalle los distintos tipos de formaciones o capacitaciones que nos podemos encontrar y qué podés esperar de cada una de ellas. Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos, espero que estén muy bien. Estamos llegando al episodio número 44 de Psicólogos en el Mundo Real y hoy vamos a estar hablando de formaciones, de capacitaciones y de cursos de psicología que muchas veces no solo nos desorientamos cuando tenemos que empezar porque no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué elegir, sino que una vez que damos los primeros pasos y tenemos la idea de, bueno, quiero empezar a estudiar algo de clínica, por ejemplo, tampoco sabemos bien qué curso nos conviene, qué formación tenemos que elegir y bueno, un pasito más, que eso lo vamos a hacer en el newsletter, cómo planificar las formaciones durante todo un año, ¿no? Para ello les voy a compartir una herramienta especial que generé para ustedes, para los suscriptores del newsletter, que es un planificador de formaciones, justamente para que tengan las cuestiones más importantes que hay que tener presente para pensar cuántas formaciones llegar a hacer en un año y cómo organizarlas. Pero eso revisen el newsletter, que ahí van a encontrarse ese recurso que es muy interesante. Acá lo que vamos a hablar es cuáles son los tipos de formaciones que nos podemos encontrar y cómo organizarnos para saber qué esperar de cada una de ellas, ¿no? Cada formación es diferente en su tiempo de duración y también en lo que nos puede brindar como profesionales. Entonces es muy muy importante que sepamos nosotros qué es cada formación y qué podemos esperar de ellas, porque después vamos a dedicarle muchos recursos de tiempo y de dinero a una determinada formación y es importante saber qué podemos esperar y lo que nos puede servir para nuestra labor profesional y cuáles no. Cuántas veces nos ha pasado anotarnos a distintas formaciones, creer que iba a ser de una determinada forma y finalmente no nos brinda determinada cuestión que necesitábamos en la práctica o en nuestra labor profesional. Así que hoy lo que te voy a contar es cuáles son esos tipos de formaciones que hay. Vamos a dividir distintos grupos de posgrados y qué puedes esperar de ellas. El primer tipo de formación que vamos a mencionar, que es una formación de posgrado, es decir, tenés que comenzar a realizarla una vez que finalizás la facultad, es lo que se llama carrera de especialización o especialización. También le decimos, ¿no? Una especialización en terapia cognitiva, una especialización en terapia de conducta, una especialización en terapias de tercera generación, podría ser también. ¿Qué son las carreras de especialización? Están más diseñadas para la práctica profesional y para poder desarrollarse en un área o conjunto de conocimientos muy específicos de esa práctica profesional. Por ejemplo, como les decía, una especialización en terapia cognitivo-conductual. Eso sería una especialización. Define bien un área, que en este caso es el modelo cognitivo-conductual, que es una gran familia de terapias, y entonces ustedes se anotarían a especializarse y a formarse en ese terreno en particular. O lo mismo que si fuera una especialización en terapias de tercera generación, bueno, ustedes ahí conocerían los distintos modelos de la tercera generación o la tercera ola en psicoterapia. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta con la especialización y ahí vienen los consejos y recomendaciones.
Esto es lo primero que solemos hacer cuando terminamos la carrera. Lo que hice yo también, que fue que me anoté en una especialización de terapia cognitivo-conductual. ¿Qué sucede con este tipo de recorrido profesional? No hay ningún problema, está bien hacer una especialización. Suelen ser muy largas, este es un punto también a considerar, pues suelen durar 2 años, pero no es que uno no puede empezar a trabajar o hacer cosas mientras se está formando, pero mi experiencia por lo menos es que siguen siendo espacios bastante teóricos. O sea, normalmente uno como profesional cuando empieza tiene una necesidad muy grande de que te vayan transmitiendo cosas muy muy concretas, muy muy prácticas de la vida profesional, como es como, bueno, a ver, cómo, no sé, hasta cómo saludo a mi paciente, cómo le comparto el formulario de consentimiento informado y el formulario de ficha de datos clínicos, por ejemplo, cuándo se lo comparto de la sesión, cómo se lo digo, cómo le digo que tiene que llenar tal cosa. ¿Cuánto tiempo dedico a revisar un caso, por ejemplo? O ¿dónde haces las anotaciones? Que a veces me preguntan, Nico, ¿dónde haces las anotaciones? ¿En papel? ¿En computadora? ¿Dónde las guardás? ¿Cómo las organizás? ¿Qué le digo si me dice que no puede venir y es la segunda vez? Bueno, esas cosas que son como las más prácticas que necesitamos, yo por lo menos no las encontré en una especialización. Entonces, tengan presente que si bien en las universidades o en los distintos espacios que se desarrollan las carreras de especialización, porque no, tal vez pueda haber un instituto o distintas universidades, o puede haber una carrera de especialización, no sé, en un lugar como INECO, tengan presente, miren bien el plan de estudios, miren bien cómo está estructurado esa oferta de posgrado, esa propuesta formativa, pues normalmente van a encontrar que son propuestas muy teóricas también, muy teóricas. Y voy a agregar algo más todavía que lo hace un poquitito más grave si se quiere, o un poquitito más... tiene un impacto eso en cómo uno va a aplicar el conocimiento. No solo son muy teóricas cuando uno está necesitando muy lo práctico, sino que son también genéricas. ¿A qué me refiero con esto? Son también genéricas, lo voy a intentar explicar. Cuando uno hace una especialización de terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, no es que vas a estar específicamente desarrollándote para volverte un especialista en trastornos de ansiedad o trastornos de pánico, por ejemplo, incluso especialmente para ayudar a gente con pánico, o trastornos de la conducta alimentaria o trastorno de psicóticos o esquizofrenia, por ejemplo. No es que te vas a volver especialista en algo, que es lo que necesitas, es lo que de verdad necesitas en ese momento, sino que es lo que te van a enseñar. Bueno, van a recortar un campo de estudio un poquito más pequeño que el de la facultad. El de la facultad era literal ver todo genérico. Ya vamos a hablar del plan de estudio. O sea, una materia de cada cosa que existe en la psicología. Obviamente te queda como un poquito de cada cosa, pero específicamente no bien de nada. Cuando uno dice, me voy a especializar, uno dice, bueno, voy a ver bien algo puntual. Pero no, lamentablemente es puntual y no es puntual. Es como sí, pero no. Es puntual en el sentido de que, bueno, sí, ahora estoy viendo terapia cognitivo-conductual, ahora sí estoy viendo clínica, ahora sí estoy viendo clínica desde una perspectiva específica, pero en una generalidad. Entonces tenés una materia de trastorno de ansiedad, una materia de depresivos, una materia de niños, una materia de... no sé por qué organizan los programas así, pero es lo que suele pasar. Entonces tenés una especialización que te dura 2 años, que tiene un costo económico que, bueno, puede ser, depende eso del bolsillo de cada uno, pero puede ser bastante importante el gasto, y así todo es como que faltan estos detalles prácticos y falta la posibilidad de especializarte con mucha claridad sobre el tema, sobre un tema. O sea, me refiero a sobre un tema específico, ¿no? Que vos digas, bueno, salgo y yo atiendo pacientes con pánico
perfectamente, lo tengo perfectamente claro, o pacientes con ansiedad social o pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, con muchísima claridad. No, vas a salir de nuevo con un pantallazo de cada cosa. Ahora bien, tampoco le voy a pegar tanto, tampoco es tan grave. Hay cosas prácticas que te vas a llevar. Hay ya algunas materias que por ahí vas a ver cómo organizar alguna sesión o cómo estructurar un poco el tratamiento. Te van a dar libros que ya hablan de protocolos. Los profes te van a comentar algunas técnicas, te van a comentar tal vez un poco cómo aplicarlas, no con tanta especificidad como te estaba contando recién, de decir, bueno, qué le digo, cuándo, cómo lo presento, pero sí te van a ir diciendo, por lo menos en mi caso, me acuerdo que la mayoría de los profes es como, bueno, y en esos casos se hace tal cosa, o se dice tal cosa, o lo que se suele hacer es tal otra, pero muy así general, ¿no? Y a veces uno lo que necesita, o por lo menos esa fue mi experiencia, y un poco de Boquera surge por eso, es algo como más específico, o sea, decime qué hacer o pasame cómo vos lo haces, decime, pasame los formularios, decime cómo y cuándo los presentás y yo después voy encontrando mi estilo. Pero bueno, eso téngalo presente porque si bien las carreras de especialización es el gran próximo paso que suelen hacer los chicos cuando terminan la facultad y quieren dedicarse a la clínica, eh, duran 2 años, lo cual hay que sumarle esos 2 años, que no es poco, tienen un costo económico importante. Está bueno hacerlo, recomiendo si pueden hacer una especialización, un posgrado y tener una especialización, pero no termina de resolver todas las dudas que uno tiene y no te termina de dar como un método específico de trabajo, sino que aborda un área específica, por ejemplo, clínica cognitivo-conductual, pero de una manera general también. Entonces esas son un poco las consideraciones a tener en cuenta. Esto yo creo que en parte se basa porque, bueno, estamos en el ámbito académico. El ámbito académico es académico. O sea, es como que le tenemos que dejar de pedir a la academia, porque es la academia, es así. Es gente que investiga, son docentes, son teóricos y tienen ese perfil. Así que eso un poco se ve incluso en la carrera de especialización. Eso no quita que no te va a servir o que no te va a ayudar. Por supuesto que te va a dar un panorama amplio del tema. Ahí después podríamos, ustedes me cuentan en la pregunta que tiene el episodio acá, me dejan preguntas, si quieren que profundicemos o que les cuente que lo que yo conozco o de la especialización que transité yo o de otros colegas que me han contado y podemos contar y hablar de alguna en específico. Pero las carreras de especialización en general se van a encontrar con eso. Segundo tipo de formación que nos podemos encontrar son las maestrías. Las maestrías. Acá es todavía más alejado al mundo de la aplicación y al mundo laboral. Así que si tienen presente realizar una maestría, tienen que saber que las maestrías tienen un fuerte vínculo con la investigación y son muchísimo más teóricas que lo que son las especializaciones o las carreras de especialización. Entonces, si bien hay algunas maestrías que tienen un enfoque más práctico, que incluso en algunas universidades lo dividen como maestría con enfoque más profesional, eh, igual lo cierto es que como son modelos de formación o propuestas de formación que profundizan muchísimo sobre un determinado campo de conocimiento, la forma de profundizar es absolutamente teórica y ligada a la investigación. Entonces, si van a una maestría en, no sé, neurociencia cognitiva, maestría en ciencias cognitivas, creo que hay alguna por ahí, sepan que se van a encontrar con toda una cuestión teórica muy muy fuerte y eso está buenísimo porque les va a dar un conocimiento de base que muchos profesionales no tienen. O sea, de hecho yo me anoté en una maestría, en un máster afuera y siempre cuento de ese recorrido, pero esa era absolutamente teórico sobre análisis de conducta. Había después una discusión de algún caso, de cómo sería, pero no estaba enfocado específicamente
a la clínica, sino aprender procesos básicos, filosofía, epistemología, metodología de la ciencia, o sea, una cosa muy, muy teórica. Ténganlo presente, porque no vaya a ser que sea el caso que quieran dedicarse a la clínica o a un ámbito de dedicación profesional o abrir algún servicio de forma independiente como psicólogo o brindar un servicio y se van a anotar a una maestría porque se van a llevar un mal trago. Van a también invertir 2 años por lo menos de formación, mucho dinero y no les va a servir para el ámbito de dedicación profesional. Por supuesto que después siempre está, y más adelante vamos a hablar de los doctorados, el doctor o el máster que luego realiza algún tipo de emprendimiento, de proyecto independiente o de servicio. Pero eso es otra cosa, no quiere decir que la maestría le va a dar todo, va a cumplir otras funciones en ese caso. Probablemente tenga algún conocimiento muy profundo sobre la temática que le dé algún valor diferencial, pero lo cierto es que no es algo que te va a permitir directamente la inserción laboral. Entonces tenelo presente porque si haces una maestría, normalmente ese tipo de estudios están enfocados para que vos te dediques a la investigación. Así que eso es lo que tengo que decir para la maestría. Conclusión, es mucho más teórico que la especialización. Tercer tipo de formación que vamos a ver en este episodio son los doctorados. Bueno, ya el doctorado, si la maestría tiene vínculo con la investigación y con lo teórico, el doctorado agárrate porque es pura teoría y es conceptual y es meterme en un campo para desarrollarlo y conocer toda la bibliografía que hay e investigar. O sea, está buenísimo si se quieren plantear realizar un doctorado, puede ser sumamente enriquecedor, interesante. Ojo, también estresante, digámoslo, porque hay muchísimas asociaciones entre tener algunos problemas de ansiedad y depresión en relación a personas que realizan doctorados o tesis, ¿no? Todos conocemos ahí los memes de estoy haciendo la tesis y bueno, y los memes de me quiero pegar un corchazo de Capusotto, o sea, y todo lo que se sufre en estos procesos, no hay que tomarlo a la ligera eso porque bueno, muchos profes a veces te dicen, ¿no? Bueno, si quieren perder su vida social, hagan un doctorado. Lo dicen un poco en broma, un poco en serio. O sea, te va a demandar muchísimo tiempo, muchísima lectura, tenés que tener un perfil muy de investigador. eh, pero bueno, es el título más alto que proveen las universidades. Después está también el postdoctorado, que ahora siempre hay algo más, ¿no? Que hay que inventar. Ahora está el postdoctorado para seguir, pero normalmente siempre históricamente fue el título más alto que otorgan las universidades. Y bueno, hay gente que a veces lo hace porque eh, por una cuestión de que tiene un perfil muy investigador o quiere tener el doctorado y demás. Pero recuerden que realizar un doctorado normalmente no va a tener nada que ver con la aplicación práctica o con ser un clínico o con brindar un servicio de forma independiente, sino que va a estar ligado a la investigación, por ende a alguna institución en la que puedan investigar. Y acá la salida laboral obviamente va a tener que ver con esa institución, que puede ser de gestión pública, sería el CONICET en nuestro caso, o de gestión privada si se pueden llegar a desempeñar como investigadores en alguna parte de la gestión privada. Eso creo que es más complejo, no les sé decir cómo, pero debe haber investigadores trabajando para empresas o para algunos sectores de empresas. Eso es algo ya como hay que ver muy bien si el desarrollo tecnológico o qué cosa van a estudiar. Porque, por ejemplo, una empresa no va a contratar a, no sé, un eh, doctorando en psicoanálisis para que investigue qué cosa adentro de la empresa. Normalmente no, pero si alguien por ahí dentro de otro campo de conocimiento, no sé, biología molecular, eh, inteligencia artificial, o sea, cosas que estén demandadas por el mercado, eso sí puede ser que puedan desempeñarse. Pero normalmente en psicología no se me ocurre cómo. Si saben alguna forma, me cuentan y me dicen.
Como les decía, esto no quita que si hay personas que hacen todo el recorrido, maestría, doctorado, investigan, van a congresos y después por ahí llegan a los 45, 50 años, me estoy acordando de un colega que vi que hizo eso, por eso lo comento, y abren una cuenta de Instagram o un podcast y se ponen a hacer un proyecto independiente. No es que no se puede, pero la verdad es que si ya querías tener un proyecto independiente y un podcast o querés ser clínico, tal vez no te hace falta el doctorado. Si lo querés hacer porque querés profundizar y ser un crack y tener el doctorado, bueno, hacelo, pero la verdad es que es un tipo de formación, una instancia de formación que está pensada exclusivamente para la investigación. Así que tened presente eso. Cuarto tipo de formación que vamos a ver en el podcast de hoy y son los cursos cortos o de mediana duración. Acá puse cortos o de mediana duración porque estaba pensando justo en el curso de Eduquera, que es un curso como bastante especial y no entra como, no me termina de entrar en ninguna de las categorías, o sea, no es una especialización, obviamente no es una maestría, mucho menos va a ser un doctorado, es una especie de posgrado para mí, pero al mismo tiempo no es un posgrado por el formato que tiene y por el enfoque práctico que hace. Ni tampoco es una diplomatura, que voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero es como el curso de Eduquera, no es muy fácil de comparar, no es corto, pero tampoco es mediano, pero tampoco es largo, o sea, bueno, nuestro curso es medio raro. Pero hay otras instancias de formación que son cursos cortos o medianos, que son cursos que brindan normalmente instituciones privadas o proyectos independientes de psicología, como puede ser Eduquera, que se deciden a realizar algunas propuestas formativas particulares en relación a cosas que van notando que van necesitando de manera muy específica los profesionales que están ejerciendo distintos ámbitos de la psicología. En mi caso, en la clínica, y en particular ayudar a comprender, intervenir y pensar todo el proceso terapéutico para mis alumnos, pero de una forma muy particular y con un método muy particular. Este tipo de cursos, incluso hay cursos que son muy cortitos, o sea, pueden encontrarse con cursos que a veces puede ser una o dos clases, que más que un curso son como seminarios o workshop, que es una clase específica para ver una técnica, por ejemplo, para ver una cosa muy puntual. Eso es muy recomendable. Yo me acuerdo, les cuento esto porque no es para minimizar el tema de los cursos cortos o medianos o de distinto formato al tradicional, al posgrado tradicional, a la especialización tradicional, a la maestría tradicional. No es para menospreciar, no es para subestimar, porque yo recuerdo cuando estaba haciendo el posgrado de terapia cognitiva que no me habían enseñado bien la técnica de exposición, y recuerdo que por anotarme a una especie de workshop que fueron de 2 clases con un colega en particular, había estructurado en 2 clases de un par de horas la exposición de una forma, la técnica de exposición de una forma espectacular, que todavía la sigo usando hoy y que me quedaron claro un montón de cosas que no aprendí en la carrera de especialización. Entonces, cuidado, porque hay un montón de gente que está brindando cosas muy valiosas por ahí, tal vez en 1 o 2 clases o 4 clases, y que es interesante para complementar a los posgrados tradicionales, que normalmente dejan un montón de vacíos y uno después por ahí con supervisión o tiene que ir preguntando o viendo cómo lo llena, ¿no? Entonces, como les decía, estos cursos pueden ser muy buenos como forma de complementar las cosas que no nos están enseñando ni en la universidad ni en el posgrado, porque los posgrados, como decíamos, tampoco terminamos de salir de esa nube académica teórica que suele rodear estos espacios. Y les contaba el caso en particular que yo tuve con mi experiencia. Yo, de hecho, si bien siempre me anoté en la carrera de especialización, después quise hacer un máster, después me pregunté, ¿por qué me anoté en este máster? Que es una locura, todo teórico, ¿cuánto tiempo? ¿Qué? Pero al mismo tiempo yo siempre iba haciendo otros cursos de corta o mediana duración. Y les voy a recomendar, más adelante se los comento bien al final del podcast, y hay algunas recomendaciones de cómo pensar la formación en el newsletter. Pero entonces,
como resumen de los cursos cortos o de mediana duración. A no subestimarlos, a tenerlos presentes de lo que me puede aportar, que no me lo está dando la carrera de especialización ni me lo enseñó la facultad, y es una buena alternativa para hacer algo corto, específico o concreto, aprender un método, veo que tomo y después sigo avanzando y construyendo mi carrera profesional. Así que ese sería el otro tipo de formación. Vamos al quinto tipo de formación que podemos distinguir, y acá aparecen los diplomados o las diplomaturas. Acá hay como muchas definiciones, yo estuve investigando antes de compartirles, pero después dije, voy a compartir también lo que yo experimenté y la experiencia que tenemos de lo que es una diplomatura acá en Argentina o lo que se mueve un poco en el ámbito de la psicología. Las diplomaturas son también cursos que podríamos considerar cursos de posgrado que están ahí, no son una carrera de especialización, ni son un curso corto o mediano, sino que son un poquito más largo. Normalmente suelen durar un año, algunos diplomados duran 2 años, pero normalmente la duración es de un año. Y tiene como un marco un poquitito más grande que un curso de mediana duración o de un curso corto, ¿no? Que puede durar 2 o 4 clases. Estas diplomaturas o diplomados que abordan un año tienen una base en general, arrancan desde una base muy conceptual, muy teórica, pero después por ahí se van metiendo en algunas cuestiones más prácticas. Esto depende mucho del perfil del colega o de la institución que haya armado la diplomatura y la propuesta formativa, pero puede ser una buena alternativa también para complementar a lo anterior, ¿no? Si yo veo que hay un colega que me gusta mucho cómo está trabajando, que es una institución que tiene un perfil que yo quiero trabajar en la clínica muy desde ese lado, y veo que saca una diplomatura y el temario, todo lo que me va a transmitir, veo que tal vez es un poquito más la inversión, un poquito más el tiempo, pero es un método de trabajo que me cierra y como que me puedo mandar por ahí para aprenderlo. O sea, le voy a dedicar un poquitito más de recursos en tiempo y dinero, pero me lo van a dar como un poquito más armado eh, y más estructurado y como con más encuadre. No va a ser como en un curso corto, que es todo como muy rápido. Nosotros en Eduquera normalmente hacemos pocos cursos cortos. A mí me gusta más el formato de workshop o el formato que tenemos en el curso Cómo intervenir desde el primer paso, que son varios meses, casi, sí, creo que son más de 5 meses que compartimos juntos con los chicos, y ahí vamos como desarrollando con tiempo cada concepto. Por ahí nuestro curso podría entrar en un formato como de diplomado si se quiere, pero tampoco lo termina siendo. Pero más allá de que eso no diplomado, que no es el tema a la cuestión, sí se pueden encontrar con un marco un poquito más profundo, como para profundizar un poquito más sobre un tema. Va a haber un encuadre como más teórico, pero si está bien encarado, también va a estar la cuestión práctica ahí también. Así que las diplomaturas son una buena opción también para complementar con los posgrados tradicionales. Bueno, por último vamos a hablar de la residencia. La residencia, después vamos a armar un episodio especial sobre la residencia, porque la residencia es una forma de formación muy particular, porque uno está trabajando y es de manera remunerada. O sea, te pagan por estudiar o por aprender porque vos vas a desempeñarte dentro del hospital. Es una cosa muy particular. Yo hablé mucho de el momento en el que yo rendí el examen para la residencia, que fue en 2015, que no quedé como residente, pero quedé como para aplicar para un puesto de concurrente. Creo lo que pasa es que yo no podía tomar ese puesto porque las concurrencias son trabajos que no son remunerados. Entonces ahí estaríamos hablando de esos dos mecanismos, ¿no? Tanto de la residencia como de la concurrencia. Pero si quieren saber más sobre este tema, vayan a el Instagram eduquera.psi, y en las historias destacadas van a encontrar van a encontrar 2 historias destacadas en particular. Una sobre el examen de la residencia, que ahí hablamos un montón de cosas sobre cómo es el examen. Un montón de residentes en ese momento participaron, ex residentes, y nos contaron cómo era el examen.
y también van a encontrar otra historia destacada que dice residencia psi o residencia clínica, algo así se llama, y ahí van a tener un montón fue un día que comentamos y hablamos un montón esa semana sobre el tema, y que, bueno, hubo un montón de comentarios y quedó todo reseñado en el perfil de Instagram, así que ahí vemos como beneficios, contras, cosas que tiene de bueno la residencia, cosas que tiene de mala la residencia. Un día podemos hacer un episodio para abordar todo eso, pero en la cuenta de Instagram lo pueden encontrar. Básicamente la residencia es un sistema de formación, pero que está enfocado eminentemente en la práctica y en el que ustedes estén ya desempeñándose en los distintos sectores del ámbito hospitalario, ¿no? Es en el hospital y es en la gestión pública, y la cuestión institucional cruza mucho las instancias de formación y los espacios de práctica. Entonces, la parte que tiene de buena es que, bueno, mucha gente le gusta el hospital en principio, le gusta como tener esa experiencia, después que es remunerada, y en una época la remuneración era relativamente buena o como aceptable. Yo me acuerdo que por lo menos en 2015 vos con el sueldo de residente del primer año podías, ponele, alquilar un monoambiente en algún lugar de Capital Federal y vivir ahí, ¿no? Esto lo digo porque mucha gente por ahí está en provincia o lejos del hospital y rinde el examen para residencia de Capital Federal, y entonces se muda a Capital y bueno, alquila y ahí va viviendo con su sueldo de residente, que la residencia dura 4 años. Esto era en 2015 y te llegabas justito a hacer esto. No es que era mucho dinero, esto va a depender de los objetivos de cada uno, pero no era como que te pagaban como, no sé, una maestra integradora o un acompañante terapéutico, que la remuneración es muy baja. Suele ser como bastante más. Obviamente, ¿cuáles son las dificultades? No entra cualquiera, o sea, tenés que tener un nivel de estudio muy grande, tenés que tener conocimiento de cómo es el examen, tenés que prepararte para el examen y tenés que estudiar muchísimo, y hay mucha gente que no entra, o sea, se postulan, no sé, en mi época, por ejemplo, se postulaban 600 personas y quedaban 40 para la residencia. Ahora exactamente no sé cómo son esos números, pero suele ser así. Se postulan muchos y quedan poquitos porque es un examen muy exigente, y además no todas las personas tienen la posibilidad de hacer el curso de preparación para la residencia, que hay un curso de preparación que te prepara para el examen, pero es pago y suelen ser bastante caros esas cosas. Entonces es como bastante competitivo, si se quiere, el tema. Pero bueno, es una opción que a muchos les gusta. Hay muchos que recomiendan el paso por el hospital como algo muy positivo para la experiencia profesional, pero tengan en cuenta que, bueno, muchas veces pasa que después, ¿qué hago, no? Vuelve a surgir la pregunta: termina la residencia y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo sigue mi carrera después de la residencia? Mucha gente a veces le pasa eso, a veces sigue en el hospital, ya queda como parte del hospital, y hay otra gente que, bueno, de ahí como que se empieza a replantear y bueno, va viendo si hace su clínica privada o algún otro proyecto. Porque una vez que termina la residencia, bueno, listo, se acabó la remuneración y el sistema de formación, y vos tenés que tener ya como previsto cuáles van a ser tus próximos pasos. Lo que hacen a veces los chicos, como les decía, es continuar en el ámbito institucional y hospitalario, porque es como lo que ya conoces, como les pasa mucho a veces a algunos en la facultad, se quedan ahí adentro porque, bueno, es un poco lo que ya conoces. Conclusiones, entonces, sobre todo lo que estuvimos viendo, conclusiones. Creo que está muy bueno poder realizar un posgrado, ¿sí? Es un privilegio enorme para los que tuvimos la posibilidad de participar de esos espacios. Así como digo que la universidad para mí fue fundamental, el estudio universitario es fundamental, y la otra vez lo decía, que hay una diferencia enorme con la persona que hizo una carrera universitaria con la que no lo hizo, por más críticas que a veces nosotros tenemos al plan de estudio o las cosas. El posgrado lo mismo, hay una diferencia enorme entre un profesional que
tuvo una formación de posgrado y el que no lo tuvo, y se nota mucho. Pero lo que sucede, y si lo voy a plantear como una conclusión, es que no termina de ser suficiente o no termina de profundizar uno por completo, y no termina de tomar todas las necesidades bien prácticas y concretas que tenemos cuando damos los primeros pasos. Eso seguro que tal vez no lo termina de concretar la carrera de especialización, mucho menos un máster. O sea, no está ese, bueno, mira, hace esto, decile esto, presentate así, toma nota de tal forma, dedícate tanto tiempo por semana a los casos, organizate la semana así. Eso como que hay que buscarlo en otro lado, porque los académicos y los espacios de formación de maestría y especializaciones no se van a dedicar a estar ahí con ese nivel de puntillosidad, o te van a mandar a supervisar y demás. Entonces, creo que ahí es donde destaco mucho los cursos extracurriculares y extraacadémicos, o por fuera del sistema formal de formación, que es como, bueno, la universidad, posgrado, ¿no? Por fuera del posgrado tradicional. Y de estar observando otras necesidades que por ahí podemos tener, y esos lugares, esos cursos extracurriculares, como me pasó con este colega que hizo una clase de exposición magistral, me acuerdo, y fueron 2 clases, y fue un golazo haberse anotado a esa clase. Ese tipo de cursos tenganlos presentes, porque les pueden dar detalles que no van a encontrar en otro lugar. Y otra cosa a tener presente es que creo que no es que solo no alcanza con un posgrado, porque de hecho yo miro mi vida para atrás y la de muchos colegas, y siempre nos estamos formando permanentemente. Y lo cierto es que hay varias combinaciones o formas para hacer, ¿no? No es que hay un solo camino, un solo recorrido al terminar la facultad, que es como, bueno, termino la facultad, inicio un posgrado tradicional y luego, o sea, se pueden hacer como varias combinaciones, que aún, como es un poco lo que hice yo, especialización, después máster, mientras formaciones cortas, algunas un poquito medias para ir probando otras cosas. Entonces, lo cierto es que no hay un camino determinado cuando uno termina la facultad, que decís, bueno, tenés que hacer este posgrado y listo. No hay y listo, ni hay un solo posgrado, porque un solo posgrado tampoco puede resumirte todo. Entonces, lo que vos normalmente vas teniendo que hacer, y es algo muy bueno para hacer, y esto se vincula con el recurso que les compartí en el newsletter, vos vas a tener que disponer de un tiempo y de un dinero anualmente destinado a formación, porque todo va cambiando, y si no, rápidamente te quedás medio como obsoleto, o te estancás en el proceso de avance profesional. Esto yo lo noto muchísimo en colegas que se forman y en colegas que no se forman. Entonces yo, particularmente en mi caso, siempre que termina un año, que está empezando el próximo año, ya sé que hay una parte de mi presupuesto anual que va a ser gastado en formación. Tal vez puede ser en un libro, si ya hice muchas formaciones, pero normalmente intento buscar algún curso, alguna formación para mantenerme actualizado, porque uno nunca termina de saberlo todo y las cosas están siempre cambiando. Entonces es muy riesgoso estancarse y no seguir invirtiendo en formación. Si ustedes no tienen para invertir en formación ni tiempo ni dinero, bueno, es un momento para replantearse, ver cómo solucionar eso para más adelante poder hacerlo, porque lo cierto es que no es solamente que alguien te ayude para lograr hacer un posgrado, sino que la formación es continua. La formación es continua, o sea, es como si ustedes se dedicaran a, no sé, vamos a poner un ejemplo. Supónganse como un entrenamiento de un deporte que hacen vóley, por ejemplo. Y vos no es que vas a hacer una estancia de vóley a un lugar que saben mucho de vóley, no sé. Te vas a un lugar y estudias 3 meses con alguien. Pero vos después tenés que seguir practicando vóley y vas a tener que seguir aprendiendo. Porque durante toda la vida que te dediques al vóley. Pero esto no pasa solo en las carreras profesionales, también pasa en los servicios más técnicos, como por ejemplo un
técnico en aire acondicionado. Bueno, ahora está la tecnología Invert, entonces tiene que ver y actualizarse sobre esa tecnología nueva. Y los técnicos en lavarropas, hay cosas nuevas que surgen de los lavarropas, y los que son mecánicos también van a venir los autos eléctricos y van a tener que actualizarse sobre cómo son los autos eléctricos para cuando les llegue un cliente les empiecen a llegar con autos eléctricos. Y en la informática por ahí se ven mucho más los cambios, mucho más violentos y rápidos. En la psicología es lo mismo, en la medicina es lo mismo, en la nutrición es lo mismo. Entonces la formación es continua porque los cambios son continuos, no es porque, no sé, porque son así las cosas. Entonces tengan presente, tómenlo con calma, no quieran saberlo todo de un momento a otro, tómenlo con mucha calma porque esto es un proceso que se da durante toda la vida profesional. Entonces yo me destino, como les decía, un presupuesto, un momento de tiempo de mi año para formarme y ya sé que eso es así y hay cosas que voy a saber y otras que no voy a saber y bueno, paulatinamente se van desarrollando como especialistas o como expertos en el campo que se están desarrollando. Espero que este episodio te haya aportado muchísimo sobre cómo pensar a partir de ahora las formaciones y si querés planificar las formaciones de este año, incluso si estás ya con alguna formación lista o las del año que viene, dirigite al newsletter que te vas a encontrar con un correo especial con un recurso descargable que es un planificador de formaciones anual especial de Eduquera. Nos vemos el próximo episodio. Chau, chau.